Bienvenido, Felipe Piña, el hombre que hizo que la historia nos guste, nos entretenga, nos enganche con unas anécdotas muy distintas de lo que yo, por ejemplo, estudié en el colegio. Bueno, yo también, justamente un poco lo mío fue como tratar de hacerle saber a la gente que la historia es hermosa, que no es aburrida, que no tiene por qué ser tediosa, vinculada a fechas, a horarios, a circunstancias que no terminás de entender, ¿no? Agregarle contexto, bueno, todo eso que hace que la historia, podamos empatizar con la historia, ¿no? ¿Cuándo viste esto? Que podías contar la historia de esta forma, que sea mucho más amigable y atrapante para todos. ¿Cuándo lo entendiste? Hubo dos momentos en mi secundaria, una profesora que era tremendamente clásica, digamos, de memoria, y que empezábamos nosotros a estudiar para contestarle, y ahí empecé a leer otros libros por fuera del Ibáñez o de las Astolfi, que eran los manuales de época. Y después en quinto año una gran profesora, la profesora Giacometti, que nos hizo amar la historia realmente, que nos hizo querer la historia. Y ahí empecé a tomarle el gusto a la historia, ¿no? Después me tocó la colimba en el medio, 78, época complicada, y después sí empecé el profesorado, que estaba en ese momento mucho mejor académicamente que la facultad. Estamos hablando de plena dictadura, había habido mucho más intervención académica en la facultad, muchos profesores echados. El profesorado se había preservado de alguna manera con muy buenos profesores que habían sobrevivido. Entonces elegí en principio eso y después, bueno, me terminó encantando la docencia, ¿no? que fueron 30 años de mi vida. ¿Docencia en qué niveles en estos 30 Secundario y años? universitario. Secundario en el Pele, en el Pellegrini, hicimos cosas muy lindas. Bueno, yo era uno de los encargados del ingreso, de los materiales de ingreso, tanto para el Buenos Aires como para el Pellegrini, con dos compañeros muy queridos, Carlos Mora y Marta Dino, del Departamento de Historia, y a mí se me ocurrió como complemento armar un material audiovisual, unos documentales, que hicimos con los chicos a lo largo de 10 años, y terminamos haciendo 13 documentales autofinanciados por la cooperadora y por la venta. Se armó toda una verdadera revolución a nivel mediático en aquel momento, de una escuela que hace sus propios materiales. A mí siempre me gustó el cine, había estudiado un poco de cine, y hicimos estos 13 documentales bueno, que se siguen usando hoy en las escuelas, ¿no? ¿Y la llegada a los medios masivos cómo se Y dio? vine un poco ahí. Empezaron a llamar a partir de una nota que había salido en Clarín de este fenómeno de la escuela que hacía sus propios documentales. Y me empezaron a llamar y me empezaron a invitar después para las fechas patrias, para las efemérides. Me crucé con Pacho en un programa de Tete Custaró en Radio Mitre, y a Pacho se le ocurrió que hagamos un programa juntos en Radio Mitre, que fue muy lindo, con García Hamilton también, que eran 3 miradas de la historia confidencial, que tuvo un rating impresionante los sábados a la tarde. Y ahí me escuchó Mario Pergolini y me invitó a su programa, ¿Cuál es?, como invitado, y le empezó a llamar la gente que quería que me quede como columnista, más de 250 llamados, un plebiscito, y me quedé como columnista. Pegamos muy buena onda con Mario, una columna completamente atípica, que a veces duraba 1 hora, 40 minutos, para una radio como Rock and Pop, ¿no? Claro, Era ¿no? una locura. Un medio masivo Total, con un total. determinado público es esto que decíamos al principio, lográs atrapar y que Mm. uno se meta en esa historia Claro. y que enganche y que no sea como Sí. lo vi en el manual en el colegio. De los más lindos elogios de esa época eran los taxistas que me decían: paro el auto, pues no quiero que suban pasajeros, quiero escucharte. O sea, perdían de ganar ese tiempo que duraba la columna. Y ahí con Mario, bueno, Mario dijo, bueno, hay que hacer algo en la tele, y nos sentamos varias tardes en Cuatro Cabezas a pergeniar lo que fue Algo Habrán Hecho, ¿no? Que fue una locura, un programa hermoso, que salió en 2005-2009, y que fue una apuesta muy grande, una producción gigantesca, viajar por el mundo. Y bueno, para mí fue un cambio de vida, porque se estrenó el programa un lunes con 25 puntos de rating, y al otro día me tocaba la bocina a los colectiveros, la gente. Yo no tenía... Alguna El gente me rockstar conocía, de la historia. claro, alguna gente me conocía por el programa de Canal 7, pero era chiquito, ¿no? La fama, pero ahí fue brutal y sin escalas, digamos, así de un día para el otro.
y sigue hasta el día de hoy, ¿no? Que la gente me para y me pasan cosas muy divertidas, me preguntas, salgo a comprar el pan domingo dormido y me dice, ¿quién mató a Dorrego al final? Ni buenos días, pero no es mala onda, es como que ya venimos charlando, ¿viste? Vos en ese momento con algo habrán hecho ya papá, ya... Ya papá, exactamente, O sea, ya papá, ya una vida de muchos años de docencia. Tuve que dejar la escuela porque ya había cumplido un ciclo también, eran muchos años. bueno, pero cambió el enfoque, ¿no? Porque Sí. podías llegar a una masividad distinta, Totalmente. enseñar desde otro Totalmente. lugar. La economía me imagino que también empezaba Sí, a sí, cambiar, ¿no? No es lo obviamente. mismo la docencia. No, ni hablar, ni hablar. Fue un cambio de vida muy fuerte, me pude comprar mi casa. Bueno, muchas cosas, ¿no? Que venía ahorrando, pero fue como el gran empujón para un cambio de vida importante. ¿Sí? El docente igual sigue estando en todos El lados. docente sigue Me lo estando. voy a encontrar ahora el Exactamente. 4 de marzo a las 8 en el teatro con Mujeres Insolentes. Sí, el ¿no? docente De la historia. muere conmigo, qué sé yo. Sí, es algo que uno tiene, es una de las profesiones más hermosas que puede haber, ¿no? O sea, cuando vos te das cuenta que del otro lado hay un momento de epifanía donde el otro aprendió, creó un concepto propio, no repite lo que vos decís, sino que a partir de lo que estuviste trabajando pudo crear un concepto propio, ¿no? Para mí ese es el momento más hermoso de una clase, de una charla, de lo que sea. Sí, uno nunca deja de enseñar y aprender, porque yo creo que una parte fundamental de la docencia es la escucha y el aprendizaje, ¿no? Ahora voy a ir a las mujeres, Sí. al Astros, ¿no? En el Astros Al van a Astros. estar el 4. Ahora me meto en las mujeres y por qué siempre fuimos secundarias en Totalmente. la historia. Pero ¿cuál es tu periodo favorito para enseñar, para pensar de la historia argentina? Me gustan muchos, pero me gusta mucho el siglo XIX, que creo que es como clave para entender lo que va a pasar en el XX. Y después, bueno, distintos momentos, por supuesto, del XX también, pero me encanta la etapa de la revolución hasta la independencia, las guerras civiles, que son verdaderamente increíbles, son de novela, ¿no? Personajes absolutamente de novela, ¿no? ¿Tu prócer preferido? Y varios, entre mujeres y varones hay muchos que me conmueven mucho, que creo que es una clave. Si te dejo vivir una semana de ser uno de ellos, en el momento de la historia que quieras, ¿no? ¿A quién te gustaría, en quién te gustaría convertirte? No yo ser, sino estar con, porque no me siento capacitado, pero me gustaría estar un rato con San Martín, por supuesto. Me gustaría que San Martín y cambiar algunas cosas que pasaron, que San Martín no se tuviera que haber ido del país, ¿no? Y que hubiera podido gobernar como él quería, porque él estaba como candidateándose para presidente en el 24, hubiera sido otro país, sin ninguna duda, ¿no? Pero bueno, con cualquiera de ellos me encantaría tomar mate, un café. Un jefe de gabinete de San Martín. Jefe de gabinete de San Martín, Belgrano. Yo no, ¿eh? Yo No, un digo, asesor. si vos... No, un asesor. No, no. Pero el mejor jefe que podía tener de gabinete era Belgrano, que era un tipo con una enorme experiencia como economista, como funcionario público, porque fue años funcionario virreinal, o sea, que tenía manejo de los papeles, de la burocracia, la planificación. Ahí nos perdimos un enorme político con Belgrano, ¿no? Un tipo que tenía ideas extraordinariamente modernas. Hablando de mujeres, fue el primero que habló de género, hablando de la igualdad entre el hombre y la mujer, propiciando la educación en los 3 niveles para mujeres y para hombres, ¿no? Que no haya ninguna distinción. Tiene un artículo hermoso donde habla de que la mujer de ninguna manera tiene menos capacidad, sino que permanentemente se la embrutece o se la condena a cuestiones por fuera del ámbito académico, educativo, etcétera, ¿no? Pensando en la historia argentina, ¿no? Desde esta mirada, y algo que vos has dicho mucho, para entender el presente y cambiar el presente hay que entender el pasado, ¿no? Sí, Si no, totalmente. no se puede. ¿Qué nos pasa con esta cuestión cíclica de la Argentina, que salimos de una crisis, pasa un tiempo, entramos en otra crisis, no logramos, ¿no? Terminar de repuntar? Es difícil dar un diagnóstico así. Yo creo que tenemos muchas dificultades primero hay una cuestión de amor propio, de querer el país, ¿no? Parece como que estamos de tránsito por acá, como que no terminamos de internalizar que es nuestro país, que tenemos que empatizar con nuestro país. Y nos cuesta diferenciar entre la patria y los gobiernos, ¿no? O sea, termina teniéndole bronca al país, que por supuesto es inocente a los avatares políticos. Creo que esa es una clave importante. Y después, bueno, hay una cuestión que yo siempre digo, que la historia
no se repite, sino que continúa, ¿no? Al no resolverse cuestiones estructurales, vas a tener las consecuencias cada tanto tiempo, qué sé yo, hay una concentración económica muy fuerte en la producción, la cadena de precios está completamente distorsionada. Tengo la suerte de viajar mucho por el mundo y veo los precios en el mundo y veo los precios acá y te das cuenta que es una locura, ¿no? Con unos niveles salariales que se han reducido mucho en los últimos tiempos, y no hay ninguna razón para que nosotros paguemos los productos más caros que en Nueva York, digamos, ¿no? No tiene sentido. Entonces, bueno, son muchas cosas que hay que modificar, muchas macro que son difíciles de modificar, ¿no? Más allá de la voluntad, fuerza, decisión, coraje, etcétera, de cada gobierno, ¿no? Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Frase horrenda, horrenda, horrenda. Primero que muchos hombres no tuvieron mujer, digamos, ¿no? Y fueron grandes. Y después muchas mujeres que no tuvieron hombres que fueron grandísimos. Y además y muchas mujeres que estuvieron delante de los hombres, bueno, ¿no? Ahí va. La idea de la... Bueno, hay una genia que fue Simone de Beauvoir que hizo uno de los primeros grandes libros feministas de la mitad del siglo XX, que fue El segundo sexo, ¿no? Ahí está definido todo, ¿no? El segundo, o sea, fíjate que Eva es después de Adán, ¿no? Y el segundo sexo es el sexo que se tiene que adaptar al primero, desde sus conductas sexuales hasta sus gustos, hasta su mando. Por lo tanto, el detrás es una secundarización absoluta, ¿no? Detrás de todo gran hombre puede haber una gran mujer. Ahora, si la hay, tampoco nos enteramos mucho, porque no se cuenta mucho de esas detraces que están ahí. No le dan bola, no están registradas en la historia. A mí me costó mucho hacer... el primer libro lo hice en 2011, ¿no? Mujeres tenían que ser. Y me costó un montón encontrar, por fuera de la descalificación historiográfica, digamos, las mujeres. Tenían más suerte las guerreras, porque estaban dentro del lenguaje machista belicista, ¿no? Entonces una Juana Zurduy quizá tenía un poco más de prensa histórica que una Juana Manso, que era simplemente, entre comillas, una educadora, o una genia como Cecilia Grierson, que fue la primera médica, que hay algo muy interesante ahí, Tati, que está buenísimo. Lo mismo le pasó a Julieta. Era tan machista la sociedad mundial y argentina del siglo XIX que no explicitaba que las mujeres no podían entrar a medicina. Lo daban por hecho. O sea, no lo ponían porque no hacía falta. ¿Qué mujer iba a estudiar medicina? ¿A quién se le iba a ocurrir, ¿A quién no? se le iba a ocurrir? Y ella, basándose en eso, estudió medicina. Fue la primera mujer que estudió medicina. Julieta Lanteri, basándose en que la ley electoral en ningún momento decía la mujer no puede votar, votó. Recurrió a un juez y pudo votar en 1911, una de las primeras mujeres que votó en América. Ahí después vino la ley Sáenz Peña del 12, donde aparece el oxímoron famoso, voto universal masculino, ¿no? ¿Cómo nace el feminismo en Argentina? Bueno, hay varios momentos, ¿no? Hay un momento prefeminista, diría yo, con mujeres muy interesantes como Juana Manso, estamos hablando de la década del 60, del siglo XIX, una gran colaboradora de Sarmiento, una mujer que fue una gran educadora, una tipa pionera, lectora de los grandes pedagogos modernos de Europa, que propuso y de hecho practicó la educación mixta, en la creación de bibliotecas escolares, dando conferencias sobre cuestiones femeninas como el divorcio, el cuerpo, el acoso sexual en el trabajo, década del 60 del siglo XIX. Esa es una de las pioneras. Y Cecilia fue otra gran pionera porque a la vez de ejercer su profesión médica, fue la que convocó al primer Congreso Femenino Mundial. Ella viajó por el mundo, se conectó con las feministas y en 1910 tuvimos el primer Congreso Femenino Mundial en Buenos Aires, muy importante, con una agenda que se parece lamentablemente mucho a la actual. Quiero decir lamentablemente porque hay cosas que no han sido superadas. Bueno, ¿no? me parece interesante esto y te lo preguntaba justamente porque yo siento, corregime si me equivoco, que estamos viviendo un momento muy importante en materia de derechos de las mujeres, pero que no nos tenemos que olvidar que este es un momento de un camino que se viene recorriendo, que van habiendo distintos hitos. Tal cual. ¿No? Sí, claro, todo lo que fue la lucha primero por la anulación del Código Civil, un código escrito por Vélez Sarsfield que decía que la mujer era incapaz jurídicamente, que el hombre podía cometer el acto de sangre, que significaba que si sorprendía a su mujer infraganti en un adulterio la podía matar, y al revés,
si la mujer sospechaba de adulterio de parte del varón, tenía que comprobar que el varón convivía con la amante en la casa marital, un delirio total. Bueno, eso fue cambiado en 1926 recién, gracias a los diputados socialistas, Mario Bravo, bueno, con el impulso de las mujeres socialistas que eran militantes pero no accedían a las bancas porque no votaban ni podían ser electas. Estoy hablando de Alicia Moro de Justo, Julieta, bueno, muchas mujeres, Gabriela Coni, que lograron ese cambio tan importante durante la presidencia de Alvear en 1926, ¿no? Y después se complementó curiosamente, la verdad que muy curiosamente, en el 68 durante la dictadura de Onganía, una cosa rara que se terminó de anular la incapacidad jurídica de la mujer, ¿no? No se dieron cuenta, No se dieron capaz, cuenta, es rarísimo, es rarísimo. pasó. Va Sí. totalmente en contrario, sensu del machismo que tenía esa dictadura, ¿no? Sí, Sí. tremendo. Sí. Sí, Bueno. sí, que permitía a las chicas presas por tener la falda corta o a los varones por el pelo largo, ¿no? Locuras que hemos vivido, Sí. ¿no? Llamada Comisión de Moralidad, Brigada de Moralidad, así es. Después apareció Eva. Apareció Eva, que fue fundamental, que de alguna manera retomó ese camino, que siempre me gusta decir que las preferencias políticas no nos tienen que volver tan mezquinos, de no reconocer todo lo previo a Evita y todo lo que hizo Evita. O sea, si no estamos contando la historia parcialmente, ¿no? Evita pudo aprobar la ley porque hubo un camino previo, pero bueno, había que aprobarlo. Y el debate del 47 fue durísimo, durísimo. Todavía se seguía escuchando en el Parlamento voces que decían que la mujer tenía un cerebro más pequeño que el hombre, que la mujer no estaba en condiciones de votar. Hubo que escuchar todo eso y ahí recién se aprueba la ley, que es muy importante lo que pasa porque, contado rápidamente, la mujer votó, pero es mucho más que la mujer votó. La mujer votó y fue votada. Llegan al Parlamento 55 legisladoras. Hay intendentas, concejalas en todo el país. O sea, hay un empoderamiento político muy importante a partir de la ley del 47 que se aplica a nivel nacional el 51, ¿no? Hubo una experiencia previa muy interesante, bastante olvidada, en San Juan, en el año 27, donde la mujer votó por primera vez a nivel provincial en Argentina, ¿no? Que lamentablemente con el golpe del 30 quedó anulado, pero fue una experiencia de radicalismo bloquista en San Juan, donde las mujeres votaron en el 27 por primera vez en todo el país. A mí siempre me gusta que hablemos de todo con vos, hoy un poco más con enfoque en las mujeres, de cara al Día de la Mujer, de cara a la presentación en el Astros, justamente. ¿Con qué me voy a encontrar en el Astros? Bueno, te vas a encontrar con algo muy lindo, que es una mezcla de textos descriptivos de estas mujeres y con canciones alusivas, ¿no? Algunas preta porter, digamos, como Juana Zurduy, otras que hablan más de los colectivos, ¿no? En general, de las poetas, de las Alfonsinas, bueno, tanta mujer hermosa que tuvimos y tan distintas, ¿no? Porque tenés una Victoria Ocampo que se lleva muy mal con Evita, pero que quizá coincidían sin admitirlo mutuamente en su lucha feminista, por ejemplo, ¿no? Y Victoria, una tipa súper interesante, por ejemplo, ¿no? En esto que me decís, me acuerdo de alguna charla que tuve con Mercedes Morán, en donde hace algunos años ya, ¿no? Me decía que ella sentía que la militancia feminista era transversal a cualquier cuestión política. Absolutamente. ¿No? Para mí marca la agenda. Si vos querés ver una agenda moderna, en el buen sentido de la palabra moderno, no quiere decir de actualización política, etcétera, ahí está la agenda feminista, ¿no? Que va instalando, fíjate, colateralmente otros temas, ¿no? Como las infancias, por ejemplo. En la Argentina las infancias son instaladas como tema por el feminismo. Aún los más revolucionarios varones del anarquismo, del socialismo, no hablaban de la infancia. Las que empezaron a hablar de la infancia, trabajo infantil, derechos, el niño como sujeto de derecho, fueron las mujeres, ¿no? Ahora voy a volver a esto porque me parece hiper importante y a mí me interpela un montón todo el tema de las infancias. Ahora, esto que me planteaba Mercedes repito, hace algunos años, ¿sentís o crees que sigue siendo así? Porque a veces también leo, ¿no? Las redes sociales tienen cosas súper interesantes y también súper contaminantes. Sí, claro. Depende de qué red. ¿Se puede ser feminista y de derecha? Y hubo feministas de derecha en Argentina, relativamente con sus limitaciones, porque terminaban muy conservadoras en cuanto a... Había una contradicción en la defensa del orden establecido, muy patriarcal,
y la propuesta del feminismo, que era por lo menos la igualación en muchos temas, ¿no? O sea que es difícil. Hubo qué sé yo, en la votación del tema del aborto hubo diputadas de la derecha que votaron a favor, ¿no? Y que después tuvieron conductas partidarias distintas. Qué sé yo. No me gusta que ningún partido político se adueñe del feminismo. Por supuesto. Porque No. me interesa mucho más la lucha feminista que... No, para mí es una malversación, la apropiación de cualquier causa general, ¿no? Derechos humanos, feminismo. Nadie debe apropiarse, ningún partido debe apropiarse de algo que es un patrimonio de la sociedad argentina de la que podemos estar orgullosos, ¿no? Son esas pocas cosas que decís, bueno, deberíamos estar orgullosos, ¿no? Del juicio a la Junta, de lo que pasó con las mujeres, lo que sigue pasando con las mujeres, ¿no? Como sea una reunión social, los varones se cuidan, ¿no? Quizá por obligación, no importa, pero ya decir barbaridades tiene su costo, ¿no? La Jabru, todo eso, ¿viste? Va cayendo por su propio peso, ¿no? Y eso está buenísimo. Si viajamos al futuro, ¿crees que este momento va a ser importante cuando veamos la línea del feminismo? Sí, totalmente, porque además Argentina está marcando un rumbo en América Latina, ¿no? Es un país muy mirado en Europa, por ejemplo, donde el machismo sigue fuertísimo, en España, en Italia. Sorprende mucho lo que pasa con las mujeres en Argentina, yo creo que sí, absolutamente. ¿El Ni Una Menos? El Ni Una Menos fue un gran eslogan que lamentablemente hay que volver a usarlo permanentemente, ¿no? O sea, los femicidios ocurren por horas, o sea, más de uno por día, con una carga tremenda de machismo, a veces en la forma que se cuenta, donde se elige la foto más provocativa de la víctima, donde se sospecha de la vida sexual o íntima de la víctima, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con un crimen, ¿no? Acá hay como una cuasi justificación, o por lo menos poner en cuestión ese crimen a partir de ciertas características de la víctima, ¿no? Sí, responsabilizarnos de andar con la pollerita corta. Por ejemplo, ¿no? Es el algo habrán hecho, digamos, el rearmado de una frase nefasta que fue el algo habrán hecho, ¿no? Sí. Y Cristina, si viajamos al futuro, ¿cómo va a ser vista en la historia? Y bueno, vamos a ver qué hace. Yo creo que va a ser vista como, bueno, una mujer importante, evidentemente, porque fue 2 veces presidenta y sigue siendo una persona de mucho peso político en la escena política argentina. Así que independientemente de lo que se piense de ella, indudablemente ocupa un lugar en la historia, ¿no? Sin duda. ¿Pero le puede competir el lugar a Eva? No, el lugar de Eva es único. Es único por muchos motivos. Primero, por el momento histórico que le tocó vivir, digamos, el momento que Eva se destaca, no había mujeres importantes en el mundo de la política, había reinas, qué sé yo, princesas. Estaba en ese momento surgiendo Golda Meir, o un poco después, o Indira Gandhi, ponele. Había tenido relevancia Eleanor Roosevelt, pero no el nivel de potencia que tuvo Evita, ¿no? Para cambiar las cosas en un contexto tan complicado como aquella Argentina, ¿no? Y particularmente lo que tiene que ver con la mujer, ¿no? ¿El libro se lo dedicaste a tu hija? El libro se lo dediqué a mi hija, exactamente, sí. Una insolente, en el buen sentido de la palabra, ¿no? La palabra insolente es muy linda porque aparece mucho en los documentos españoles, por ejemplo, donde habla de la insolencia de las indígenas. Después aparece permanentemente la insolencia de querer estudiar medicina, la insolencia de querer publicar ideas en la prensa, la insolencia... Fíjate que la mujer no podía firmar sus libros. Mary Shelley, la autora de Frankenstein, no pudo firmar su libro hasta muchos años después que ganó un juicio, ¿no? Cobraba los derechos del marido. Y acá pasó con Juana Manuela Gorriti, con las primeras que pudieron firmar sus libros, que le costó un montón. Se firmaban con seudónimo de varón, ¿no? Digo qué locura, y a la vez no quiero dejar de decir que hay países en el mundo en el que todavía pasan muchas de estas cosas. Irán, mirá Afganistán, mirá, ese lugar es tremendo, ¿no? Donde la mujer tiene un lugar de postergación brutal. Sí, desde ya, ¿no? Y quizá y sin ir tan lejos a otros lados, ¿no? Donde sigue pasando. Cuando me toca hacer ciertas notas vinculadas a la temática de los derechos de las mujeres en estos países,
muchas veces me dicen, bueno, hay una cuestión cultural, no te podés meter en lo que plantea esa cultura. ¿Por qué no me puedo meter en lo que plantea esa cultura? Ese criterio, en un lugar en el que la mujer no puede manejar es un criterio viejo, ¿no? La interculturalidad permite que uno tenga críticas. Yo no creo que estemos de acuerdo con azotar a gente, como hace el régimen de Arabia Saudita, qué sé yo, o cortarle la mano a una, no sé, yo creo que tenemos derecho como seres humanos a no querer esas cosas, ¿no? Con ese criterio avalamos cualquier cosa, ¿sí? Sí. Hablaste de las infancias. Sí, primero quisiera decir que la palabra infancia quiere decir sin voz, etimológicamente, ¿no? O sea, como históricamente son los que no han tenido voz, ¿no? Ahora la tienen y un montón, pero no la han tenido históricamente, han sido un poco instrumento de sus padres, de la educación, del poder. Así que la infancia que va adquiriendo mucha fuerza, me parece, es un momento interesante en las infancias, ¿no? Pero es una historia dramática, de trabajo, de sometimiento, bueno, tremenda, ¿no? Si uno se pone a ver cuánto tiempo las infancias estuvieron sometidas y en algunos lugares siguen estando, ¿no? ¿Cómo estamos en Argentina en materia de infancias? Estamos muy mal, estamos con un sistema de minoridad que atrasa. Me parece que hay muchas cosas para hacer, ¿no? Sigue siendo un sector postergado. De hecho, en los índices de pobreza, los niños son los más pobres, ¿no? Que es tremendo, cosa que venimos arrastrando hace tiempo, pero que, bueno, en algún momento habrá que ocuparse, ¿no? El otro día leía que 16 chicos de cada 100 que empiezan primer grado terminan la secundaria en tiempo y forma. Sí. ¿No? 16 de 100. 16%, sí. Sí, es tremendo. Es tremendo porque muchos tienen que trabajar, otros no pueden cumplir con las obligaciones, más otros todas no pueden ir porque sus papás trabajan. Porque su papá trabaja, más las complicaciones que se dan en esos sectores, con la droga y todo ese tipo de cosas que no para estigmatizar, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que el tema es que te son los caes del sectores que sistema. más padecen, son los sectores que más padecen la inseguridad, por ejemplo. Cosa que en general en la media se refleja la inseguridad de los sectores medios, ¿no? Sin ir a esos extremos, todavía escuchamos familias, padres que dicen, bueno, a mí me dieron un chirlo, a mí me dieron un par de cachetazos y yo sentía que estaban bien puestos. Bueno, y sí, hoy es imposible. Sí, afortunadamente, ¿no? Que es imposible. A ver, es imposible para nosotros que lo entendemos, pero sí, todavía sí, ocurre, pasa. Ocurre, por supuesto, depende de los niveles sociales que estemos hablando. Sí, por supuesto ocurre. Y aún en los niveles sociales educados también pasa. Sí, la violencia intrafamiliar está muy presente y es un tema del que no se habla, ¿no? Digamos, cuando vos me preguntabas de la infancia, imagínate qué pasa con los infantes que le matan a la madre y el padre va preso, ¿no? ¿Qué pasa con esos chicos, ¿no? Es tremendo. Y hay miles de esos casos, ¿no? Bueno, ahí hay un Estado que tiene que estar presente absolutamente en esos casos, ¿no? Porque el femicidio tiene montones de componentes tremendos, además de la muerte de la víctima, ¿no? Todo el contexto familiar. Es impresionante. Sí. Chicos a los que su papá... Sí, a mí es un tema que me conmueve mucho, bueno, como docente que trabajé siempre con la niñez y adolescencia, siempre te sentís como muy sensible a esos sectores, ¿no? Y hablas de adolescencia y yo pienso también en las nuevas generaciones y siento que tienen todo tanto más claro. Sí, absolutamente. Sí, tanto más claro, tanta claridad en el sentido de no entrar en ciertas trampas, no caretearla, como dicen ellos, ¿no? No tienen ganas de ir a lo de la tía, no van a lo de la tía, digamos. A mí me llevaban, o sea, me embolaba y yo decía, no quiero ir, no tengo ganas, ¿no? Y eso para cierto mundo adulto es un horror y merece un chirlo, merece una reprimenda. Lo que no quiere decir de ninguna manera que uno no tenga que tener con los hijos una actitud educativa severa en el buen sentido de marcarles el camino, ¿no? Sí, no dejan de ser adolescentes, claro, y pedir el límite a gritos. Claro, lo más antidemocrático que hay es la ausencia de límite. Eso es muy antidemocrático porque en definitiva es una comodidad de los padres y es un daño tremendo para los chicos. Entonces no se trata de chirlo. Claro, anda con la PlayStation, no me jodas, ¿viste? Y entonces ahí, bueno,
hay una irresponsabilidad que se ve bastante, ¿no? El otro día pensaba, cuando yo iba a comer y era chiquita en un restaurante que iba de mesa en mesa pidiendo papas fritas y que mis viejos me tenían que sentar en la mesa y lograr que me porte bien, hoy les damos una tablet. Bueno, ese aprendizaje en algún momento a los chicos, ese límite se lo vamos a tener que poner. Bueno, porque hay una frase de Lennon que yo por suerte la leí bastante temprano con mis primeras paternidades, que él dice, padre, yo siempre te necesité a ti, pero tú nunca me necesitaste a mí, ¿no? Es tremenda la frase. Entonces es como que uno con los chicos cumple, no los disfruta, no están para ser disfrutados, ¿entendés? Entonces vos ves esas temporalidades que pasan, un almuerzo en un restaurante donde está la madre con el celular, el padre con el celular, los dos pibitos con la tablet, y decir, ¿para qué salieron, no? ¿De qué se trata? Me gusta esta idea de no hay nada más antidemocrático que la falta de límites. Absolutamente, porque le estás haciendo un daño muy grande. Ese pibe está pidiendo límites, está diciendo por dónde va, que no sabe por dónde va, porque lógicamente, etariamente, no tiene por qué saberlo, ¿no? Cuando yo te mencionaba a los adolescentes y que tienen todo mucho más claro, pensaba en materia de medio ambiente. Total. En materia de sexualidad, de discriminación, de no mirar los cuerpos, de no opinar bueno, sobre lo que nadie les pide. Y cómo te interpelan cuando vos decís gordo, gorda, y te dice, pará, ¿no? Pará un poco. Que nosotros tenemos, claro, una tarea de deconstrucción gigantesca, ¿no? De tantos años de una crianza tan equivocada en algún sentido, ¿no? Sí, pienso situaciones en la playa, ¿viste? Los chicos te llevan todo el tiempo a decir, mira qué claro que lo tiene. Claro. Sí, esto de no ensuciar la playa, de cuidar el medio ambiente. De no opinar sobre lo que se puso el otro o no se puso el otro. Sí, eso es buenísimo. Bueno, bien por ellos. Eso es fantástico. Ahora también es una generación que creo que ya nació, la generación 100% tecnológica. Totalmente. Ya nació. Yo he visto bebés manejando celulares, ¿no? No sé si está bueno o malo, pero vienen con eso, digamos, viene dado. Quizá la escuela debería aprovecharlo mejor, ¿no? Sí, y nosotros como padres también tenemos que meternos un poco más en ese mundo, ¿no? Sí, también para guiarnos. Le das una pantalla y les abriste un mundo que cuando le enseñás a un chico a viajar en colectivo, vas con él, caminás, lo seguís. Claro. Acá no. Y ahí, bueno, hay de todo, en ese mundo hay de todo, por supuesto, claro. Nos encontramos en el teatro con chicos. Dale. ¿Puedo ir con chicos desde qué edad? Con chicos de 8 años, 7 años. Las últimas experiencias que hicimos fue San Martín y Belgrano, fue una locura, vinieron chicos chiquitos y fue una maravilla, y nos pasamos genial. Así que supongo que va a estar muy bueno. Me voy a encontrar con vos contando esas historias maravillosas. Ahí está, y Magalí, que tiene una voz maravillosa cantando, así que va a estar muy lindo. Y de 7, 8 y para toda la familia, para los grandes también, para los abuelos, para todos. Sí, porque hay cosas muy lindas que les van a gustar. Aparte el repertorio que elegimos es precioso a nivel musical, quiero decir. Y repensar un poco esto de las mujeres no fuimos secundarias. De alguna manera, muy importante. Sí, aparte sin mujer no hay varones. Nacen de las mujeres, nacemos de las mujeres. De cara al Día de la Mujer, ¿cuál es nuestra próxima batalla? Bueno, la igualación salarial, por ejemplo, la cuestión de los femicidios, la violencia, ¿no? La violencia verbal, la violencia publicitaria, el sexismo, que sigue estando presente, ¿no? La cosificación de la mujer, que todavía está, ¿no? O sea, hay muchas cosas para trabajar, ¿no? Queda un camino. Mucho. Yo creo que no, de ninguna manera hay que desmerecer lo hecho, que es muy importante, y ahí basarse para avanzar, seguir avanzando, ¿no? ¿Por qué se conmemora el 8 de marzo, el Día de la Mujer? Bueno, porque hay varios motivos. En principio es la quema de una fábrica en Nueva York, de unas mujeres que estaban haciendo huelga, una fábrica textil, que fue incendiada por el dueño. Murieron más de 100 obreras y sus hijos, porque había una especie de guardería, un hecho tremendo, en la zona de Tribeca, en el Triángulo, en Nueva York. Y después fue la marcha de las mujeres por Pan, Paz y Trabajo a la Revolución Rusa, también es el 8 de marzo. Y en base a estas cosas, Naciones Unidas dictaminó que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer.
Nos encontramos el 4 en el teatro. Dale, cómo no. Gracias, A vos, Felipe. un Y placer. sigamos charlando, me encanta, porque con vos se puede charlar de todo. Así que con el próximo volvemos a charlar. Gracias. El sábado 4 a las 8 en el Astros. Así que gracias. A vos.